¿Sientes que alguien te deja agotado después de hablar con ellos? Puede que estés frente a un vampiro energético. Los vampiros energéticos son personas que consciente o inconscientemente drenan la energía emocional, mental o física de los demás. Este término es una metáfora y se utiliza en la psicología popular y la espiritualidad para describir a individuos que tienden a generar un impacto negativo en quienes les rodean. A diferencia de los vampiros de las leyendas, que se alimentan de sangre, los vampiros energéticos absorben la vitalidad de las personas mediante interacciones cotidianas. Esto puede suceder en conversaciones, relaciones laborales, familiares o de amistad, dejando a sus víctimas exhaustas o emocionalmente cargadas. Ellos no siempre usan colmillos. Descubre ahora cómo los vampiros energéticos roban tu energía sin que te des cuenta. Los vampiros energéticos tienen un comportamiento siempre demandante y centrado en ellos mismos. Son personas que suelen enfocarse en sus problemas sin dar espacio a las necesidades de los demás. En ocasiones utilizan la manipulación emocional, generando culpa o responsabilidad en el otro para asegurarse de que la atención esté siempre dirigida hacia ellos. Los vampiros energéticos son también muy negativos, ya que suelen ser pesimistas o críticos, provocando un ambiente denso que desgasta emocionalmente a quienes están a su alrededor. Ser un vampiro energético también tiene consecuencias para quien adopta este rol, ya sea de manera consciente o no. Estas personas suelen enfrentarse a relaciones conflictivas o poco duraderas, ya que los demás eventualmente se sienten abrumados y buscan alejarse. Además, los vampiros energéticos, al no resolver sus propios problemas internos, suelen experimentar sentimientos de vacío, aislamiento o insatisfacción, perpetuando un ciclo de dependencia emocional que los afecta negativamente. Con el tiempo, esto puede llevar a un deterioro de su bienestar mental y emocional. Cabe señalar que ser vampiro energético o no se aplica no solamente al universo físico, sino al universo suprafísico, comúnmente llamado el más allá, el plano astral, el universo espiritual o como lo quieras llamar. Por ejemplo, la actividad paranormal en las casas encantadas y en los fenómenos poltergeist serían espíritus con mucho ego, crearían este tipo de fenómenos paranormales para intentar asustar al ser humano encarnado. Si la idea es que estos espíritus son unidades de conciencia con buena o mala conducta y experiencias únicas, entonces estos espíritus podrían también sentir depresión, otros podrían tener una intención totalmente de maldad al manifestar en el universo físico, mientras que otros actuarían solo por diversión. En cualquier caso, el objetivo final de estos espíritus egocéntricos sería siempre el mismo: causarle miedo al ser humano para justamente nutrirse de este miedo, tal como haría un vampiro energético. Quizá este sea el motivo de que a veces las personas o tú mismo hayas despertado muy cansado aun cuando dormiste las 8 horas, ya que mientras dormías, si no te has rodeado en amor y te has sentido desesperado, entonces estos espíritus que actúan como vampiros energéticos se te pudieron haber acercado a tu cama, a ti, para drenarte o chuparte tu energía, interrumpiendo tu sano descanso. Ahora bien, para quienes interactúan con vampiros energéticos humanos, las consecuencias pueden ser significativas, como el agotamiento físico y emocional, la disminución de la autoestima y el aumento de niveles de estrés. Las personas que expuestas continuamente a este tipo de relaciones vampirotóxicas pueden sentirse drenadas al punto de perder su capacidad para concentrarse, disfrutar de actividades cotidianas o establecer límites saludables. Entonces, ¿cómo puedes protegerte de un vampiro energético? Ya te cuento, pero antes te invito a suscribirte a este canal, a darle al botón me gusta y activar la campanita para que YouTube te informe cada vez que publique un nuevo video. Supra Vortex. El primer paso para que te protejas de un vampiro energético es que reconozcas las interacciones que generan desgaste emocional. Si después de hablar con alguien te sientes agotado, estás constantemente preocupado por sus problemas, entonces esta persona podría ser un vampiro energético. En muchos casos, un ser que tiene problemas de ego y cambios emocionales
intensos e impulsivos. Después de que identificas a este vampiro energético, es importante que establezcas límites claros y saludables, como aprender a decir no sin culpa y priorizar tu bienestar emocional. Otra estrategia clave para que tú mismo te protejas de un vampiro energético es que no debes involucrarte emocionalmente en exceso ni tomar sus problemas ni sus caos en el logro de metas de este vampiro energético, como si fuesen problemas tuyos. Aunque puede ser difícil, intenta no absorber los problemas del otro como si fueran tuyos. Está bien que practiques la empatía, pero sin caer en la sobrecarga emocional. Para lograr esto, podrías utilizar técnicas como la meditación, la respiración profunda y la visualización de protecciones energéticas, así sea a modo de sugestión que te ayude psicológicamente, como imaginar un escudo luminoso de amor que te rodea y bloquea las energías negativas. También puedes mantener una rutina de autocuidado. Duerme bien sin pasar toda la noche y la madrugada despierto hasta el amanecer. De hecho, tú no eres un vampiro. Aliméntate saludablemente y practica actividades que te llenen de energía positiva para lidiar mejor cualquier interacción. Rodéate de personas que te apoyen y te inspiren, ya que un entorno positivo puede contrarrestar el impacto de los vampiros energéticos. En algunos casos, por dignidad y sano amor propio, puede ser necesario que limites o incluso cortes contacto con un vampiro energético. Aunque puede parecer drástico, lo más importante es darle prioridad a tu bienestar, lo cual, aclaro, no es egoísmo, sino una decisión saludable, porque si te dejas enfermar mentalmente por la toxicidad del vampiro energético, entonces, por omisión, no estarías siendo leal a tu sano amor y estarías permitiendo que tu dignidad sea atacada constantemente, lo cual no te trae una sana paz física y mental. Entonces, comunica tus límites con respeto pero con firmeza. Y recuerda que tú no eres responsable de solucionar los problemas de los demás. También es importante que reflexionemos sobre nuestra propia conducta. Todos podríamos ser vampiros energéticos en algún momento sin darnos cuenta. Cuando estamos muy tristes o sufrimos depresión en algún momento de nuestras vidas. Si identificas que estás absorbiendo energía de los demás, busca maneras de gestionar tus emociones y necesidades de forma autónoma. La terapia psicológica, la meditación o simplemente autoanalizarte pueden ser herramientas muy útiles. Ahora bien, en caso de que hayas tenido la siguiente duda, ¿cuál es la diferencia entre los vampiros energéticos y el vampirismo real como trastorno psicogénico? La diferencia general es que los vampiros energéticos se alimentan o nutren de la atención y energía emocional de los demás, mientras que el vampirismo como trastorno mental es una condición muy específica en la cual las personas creen que necesitan beber sangre humana para sobrevivir. Este tipo de vampirismo, conocido también como trastorno psicogénico del vampirismo, tiene su origen en la psique a partir de experiencias traumáticas o engramas profundos en el subconsciente, entendiendo que los engramas son una especie de orden hipnótica con contenido de dolor físico o emocional, a través del cual la persona puede reestimularse, hasta psicosomatizar o simplemente actuar en consecuencia a esa orden hipnótica, generando fobias, miedos o conductas vampíricas incoherentes. Estas creencias no son simples pensamientos aislados, sino convicciones intensas que moldean la percepción de la realidad de quien las padece. Este trastorno puede tener conexiones con traumas infantiles, episodios de abuso o incluso con la internalización de mitos y simbolismos relacionados con el vampirismo que refuerzan esta necesidad irracional. En el caso de los vampiros energéticos, el consumo de energía ocurre de manera indirecta y simbólica, mientras que en el vampirismo psicogénico la acción de beber sangre se efectúa físicamente en algunos casos, convirtiéndose en un acto ritualizado que alivia temporalmente la ansiedad o el malestar que experimenta la persona. Sin embargo, este alivio es efímero y suele ser seguido por sentimientos de culpa o alineación. Este trastorno no siempre afecta la salud mental del individuo, sino también sus relaciones interpersonales y su capacidad para integrarse a la sociedad, ya que las conductas asociadas suelen ser incomprendidas o incluso criminalizadas. Mientras que el vampirismo energético puede ser manejado con estrategias psicológicas y emocionales, como establecer límites y practicar el autocuidado, el vampirismo como trastorno psicogénico requiere un enfoque terapéutico especializado. Las personas con este trastorno
suelen necesitar intervenciones psiquiátricas que incluyan terapias cognitivo-conductual, medicación en casos de trastornos comórbidos y apoyo para abordar los traumas subyacentes. Este último es un fenómeno raro y está relacionado con otras condiciones como el trastorno de identidad disociativa, donde en la persona existen dos o más personalidades o identidades con lagunas de memoria, o como incluso ciertas obsesiones derivadas de trastornos de la personalidad. En ambos casos, el común denominador es el impacto que estos tienen en la relación y el bienestar tanto del individuo como de quienes lo rodean. Mientras los vampiros energéticos pueden ser una carga emocional, las personas que padecen vampirismo psicogénico enfrentan una lucha que va más allá del desgaste emocional y toca las bases mismas de su identidad y percepción del mundo. En conclusión, los vampiros energéticos son un fenómeno que todos podríamos enfrentar en nuestras relaciones personales. Te acercas a ser un vampiro energético cada vez que reaccionas de manera impulsiva y reactiva, cada vez que no analizas antes de decir las cosas de modo violento, causando daño moral a los demás y a ti mismo. Cada vez que dejas abrumar o que te dejas abrumar por cosas sencillas de la vida, pero ante las cuales tienes dificultades para confrontarlas, cayendo luego en depresión y sobre todo cuando tratas mal a los demás y a ti mismo. En la demostración más evidente de que quizás eres un vampiro energético. Cuida tu energía física y mental porque no solo te beneficia a ti, sino también a quienes te rodean, alejándote de ser vampiro energético para convertirte en un ser de energía de amor. Déjame tu comentario abajo. Estás invitado a suscribirte a este canal, a darle like y hacer clic en la campanita. Gracias.